Estamos en la sección Nacer en Krypton, hoy con Carlos Cuesta. Primera pregunta, te he presentado como periodista y escritor, pero podría ser escritor y periodista. Bueno, igual ahora hasta está mejor, porque yo ahora estoy escribiendo más que para literatura, lo que es un poco narrativa, muchísimo, pero muchísimo más que lo que estoy haciendo ahora de periodista. Y sobre todo el origen, ¿no?, de todo esto. ¿Por qué me pongo yo a ser periodista? Pues la idea es, bueno, ¿quién vive de periodista, no? O mejor dicho, ¿quién vive de periodista? Mucho, pero ¿quién vive de escritor? Es muy difícil vivir de escritor y entonces te dices, ¿cómo puedo yo llevar mi pasión de escribir a algo que me dé de comer, ¿no? Y en ese momento, pues un año que se pasan mis padres mirando a ver se puede o no se puede pagar una carrera de periodismo. En ese momento no había periodismo en Valladolid de público, entonces mis padres hacen cuentas y mi madre se pasa de visitas y viendo a ver, y con la calculadora en la mano para ver si yo puedo o no puedo, no poder ser o no ser periodista, poder pagar la carrera de periodismo, que luego ser periodista es otra cosa. Entonces yo soy periodista o comienzo a ser periodista para ser escritor. Yeah. Entonces lo que comienza antes es ser escritor, querer ser escritor, y luego la pasión de escribir, que al final muchas veces no es tan diferente, contar historias, me hace ser periodista, pero porque yo quiero ser escritor como muchos otros, ¿no?, que tienen el sueño de irse a la cabaña, ¿no?, aquello de los americanos de irse a la cabaña, voy a escribir la gran novela, pero mientras me entreno de periodista. Entonces sí, escritor, ahora todo es un poco una continuidad, pero es escritura al final. Es escritura, es transmisión. Claro que sí. La experiencia, en tu caso, por ejemplo, empezaste como escritor y como periodista, sobre todo en España, sí. Pero vives en Francia y eres profesor de español. ¿Cómo termina un vallisoletano en Francia? ¿Cómo continúa? ¿Cómo llega? Pues por amor. Como dice mi amigo Hugo... ¿Qué no es amor? No, es que lo que dices es una referencia futbolística. Dice, por amor y Guardiola. Entonces pues, yo digo, pues por amor y Guardiola llego a Francia, un país que yo tenía una referencia... Pues, tienes Francia como una referencia cultural innegable, pero era como ese estereotipo gigante, ¿no?, de Francia, de París, muy, muy, muy vinculado de alguna manera en mi imaginario la Segunda Guerra Mundial y la resistencia y bueno, toda la liberación de Francia, de Europa, con series o cosas que yo había podido ver con mis hermanos, pero yo nunca había puesto un pie en Francia, yo no había hablado nunca francés, me había parado una vez en la playa yendo de camino en autobús a Alemania, y eso era la relación que yo tenía con Francia. Y conozco a mi mujer, entonces no era mi mujer, pero ahora lo es. Y bueno, hablamos, vivimos a distancia. Bueno, esto es una novela. Esto es un novelón. Saludos a Emily. Es un novelón. Y en un momento dado nosotros decidimos que soy yo el que se va a venir aquí. Y imagínate en mi cabeza, voy a ser el escritor bohemio en Francia, que escribe en los bares, que te haces tu película. Y yo lees esas biografías de escritores. Yo pienso en Chuck Palahniuk, que había recogido la basura, que
que había montado detrás de un camión recogiendo la basura y dices, ¡jo, qué bien queda eso en una biografía de escritor luego en las tapas! Pues mira, fue más de recoger basura al principio que de escritor bohemio, porque yo he trabajado finalmente recogiendo basura detrás de un camión enganchado porque yo no sabía francés. Yo llego aquí y aprendo francés aquí y fíjate, yo dije, mira cómo chupa la New, que está bien, esto da. Así que amor. Eso es interesante, la experiencia del exilio es algo que tenemos en común. Yo la tengo 2 veces, pero realmente la primera, la de salir de Cuba. Tú eres un exagerado. Tú sales de una dictadura comunista. Y yo salgo de Valladolid, que bueno, que tiene su fama de derecha y tal, pero yo no estoy exiliado, no, exiliado estás tú. Yo vine aquí, yo vine en un tren. Pero es muy interesante porque el hecho de desgajarte a veces, sí. Exacto. Sí. El hecho de desgajarte de un sitio, de creer, por ejemplo, en muchos casos, igual te ha sucedido a ti, que normalmente tu público natural va a ser el público español, por alguna cuestión de lógica de origen y de tradición sociocultural y demás. Pero al final, y de idioma, el idioma es fundamental. Sí. Pero sobre todo llega un momento en el que te ves desgajado de esa experiencia y eso es interesante, cómo el exilio te ha hecho vivir y qué tal la experiencia esa de cómo puedes aprovechar eso en los libros. Hay varias cosas que decir. La primera es que yo no lo vivo como un exilio. Claro. Sí que es verdad que a veces en tu cabeza, cuando yo voy aprendiendo el idioma, finalmente te das cuenta de que piensas en un idioma y que tú no eres la misma persona cuando hablas en francés que cuando hablas en español. Las palabras, la psicología no es la misma. Entonces hay un momento que yo me debo reconstruir, que yo no puedo ser escritor ni nada. Yo lo que soy es una persona que cada vez que sale a la calle y va al supermercado tiene que hacer una prueba de francés oral, simplemente para... Hay un momento en que te puedes llegar a aislar un poco, ¿no? Porque te das cuenta que hay una cosa dentro de ti que tú no puedes expresar, porque tú no tienes las palabras para expresarlo. Exacto. ¿Vale? Entonces, el idioma es una barrera. Y yo creo que hay un momento dado que el idioma tiene mucha más fuerza que la nacionalidad. Y yo puedo estar más cercano a lo que tú puedas pensar o a comunicar y sentirnos dentro de ese mismo universo porque podemos hablar y estamos hablando en el mismo idioma. Uh-huh. A pesar de que Cuba está donde está y España está donde está, pero hay ese idioma que une. Y en cambio hay mucha gente que no es pretencioso, que está deseando leer lo que yo he escrito y no puede. De mi familia, de mi entorno cercano, de gente, de compañeros de trabajo, de gente que cruzas y que es un poco tu vida de aquí, ¿no? Tienes como esas 2 vidas pero luego hay otra suerte, que yo al final, aunque no sabía francés o no podía expresarme en francés como me expreso en español, en aquella época que yo llego, 2014, yo me inscribo en un máster de investigación que me permite darme cuenta hasta qué punto no sé tanto como yo creía de literatura y de cine, y tengo la suerte de que 2 alumnos en el máster, y uno es un escritor, uno es editor, y ya empieza a expandirse ese universo en el que podemos hablar de cosas, qué suerte de que yo publico mi primera novela gracias a ese encuentro. Me decido, venga, vamos a lanzarlo. El barco ebrio es un sello editorial que me permite enseñarle al público que hay un apoyo detrás de una editorial, porque a veces tú puedes sacar el librazo, pero la autoedición o la autopublicación, aunque hay cosas magníficas, David Begil o un montón, no vamos a hacer la lista. Sí, hay un montón. Pero tú necesitas, de alguna manera, tú mismo como escritor, ese aval. Tú personalmente te dices, quiero que una editorial seleccione este texto, diga que sí, para que yo me crea que yo soy escritor. Que yo lo era desde que antes de la carrera, porque yo escribía, pero necesitas ese aval. Claro. Tú mismo, tu persona en tu interior dice, si no tengo ese aval, en mi caso, hay otros que no necesitan ese aval, dicen, claro. No, yo soy escritor. Claro. Pero yo lo necesitaba, lo conseguí gracias un poco a
a venir a Francia y no fui tan bohemio como me esperaba, hubo más basura que bohemia, pero también hubo mucho de diálogo y en ese máster gente que sabía mucho de literatura y que te pone un poco en tu sitio, ¿no? La literatura es una carrera de humildad constante. Sí, constante. En el que te dices que bien lo que he escrito y de pronto te dicen cálmate, léete esto y dices... A mí siempre me gusta decir que eso es algo que en la literatura siempre somos aprendices. A veces cometes errores de principiantes que dices, pero ¿cómo hice yo esto? O sea, ¿cómo es posible que yo haya cometido este error? Y nada, es que es así. Estás metido en tu universo y es muy difícil salir. Cuando lees y corriges algo que tú has escrito, ya te conoces lo que estás leyendo. Exacto. Y tú no lees lo que está en el papel. Tú lees por encima, saltas por encima de los errores de ortografía, saltas por encima de las incoherencias, porque a veces no lees ni lo que pone en el papel, te digo, lo sabes bien. Estás leyendo lo que tienes en la cabeza, porque ya te lo sabes casi de memoria, y entonces el error te lo saltas. Exacto. Incoherencias, lapsus, cambios que hay en todos los libros. Claro, la corrección es fundamental. En esto de la escritura, estamos en un mundo donde realmente lo que triunfa es la imagen. Muchas personas, en general, mucho del público, casi prefiere ver a alguien en un vídeo que buscar un libro para ponerlo a leer. Y en tu caso, por ejemplo, tú has hecho también algo de cine, no directamente, creo, digamos, largometraje no. Soy mega exagerado. Pero tú has hecho de todo en vídeo. A ver, yo he hecho cortometrajes en los que la iluminación eran focos del Leroy Merlin, de jardín, quiero decir, en un momento dado. A ver, pero sí que es verdad que yo recomiendo a todo el mundo intentar hacer un corto y ver cómo le cambia la luz, porque avanza el día y se te cambia la luz, o se te quema la imagen. Yo he hecho cortos muy, muy, muy domésticos. Yo he visto hacer cortos. Yo he trabajado en televisión más de 5 años. Ojo, yo no he avanzado en esa vía de la imagen porque es muy artesanal. Pero podrías haberlo hecho. Podría haberlo hecho. ¿Por qué haces literatura entonces? Pues yo he hablado ya 2 veces igual del Leroy Merlin, pero yo el bricolaje, aparte de escribir a máquina que va muy rápido, va como un misil, es lo más que yo puedo hacer un poco en cuanto a... Ahora descubro un poco cosas de manual, bricolaje, tal, pero es artesanal, es precisión artesanal, es un trabajo minucioso el poner la cámara, el poner los filtros, el coger, cuando yo he aprendido con fotografía analógica a hacer fotografía, y cuando se te cuela una mota de polvo, un pelo en el negativo, cuando lo amplías 10 veces, el pelo se vuelve una línea gruesa como gigantesca porque amplías el pelo. Realmente cuando vemos ciertas escenas de películas que no nos gustan, yo digo, no me gusta la peli, pero ¿qué habrán hecho para grabar esa escena? Artesanía pura. Cierto. Y yo la paciencia la puedo tener, pero yo no tengo la habilidad, es muy manual. Y ahí yo he dicho que trabajo que he trabajado en televisión, pero los auténticos maestros de eso son los operadores de cámara, los artesanos, ¿no? Los artesanos, los iluminadores, los realizadores, que salen en pequeñito en un momento dado, así rápido como una carrera de hormigas, que son ellos los que, para que luego, es un poco la trampa de la imagen, la persona fotogénica se lleva el mérito, claro, el periodista, claro. Y es de donde vienen muchos de los conflictos de las teles, que finalmente la noticia no es del periodista, la noticia es del periodista y del fotógrafo, claro, y del cámara, claro, que te ha puesto el plano. Tú le dices lo que quieres, pero él sabe cómo se hace. A veces queremos ser más listos que el cámara. Pero claro, yo por eso no me dedico a tal. Yo sé hacer fotos, yo sé grabar con una cámara, pero es un poco todo este mundo de audiovisual de ahora, que todo el mundo tiene una cámara y se cree fotógrafo, todo el mundo se cree que con TikTok es operador de cámara, y no, que operador de cámara es una profesión que es muy difícil. Claro. Director de fotografía, tienes que volverte loco haciendo cálculos con la potencia de la luz, dónde lo colocas, subirte a un andamio, colocar las luces. Y yo ahí no. Y a mí la parte que me interesa es la parte de imaginar. Y ahí es muy difícil y tiene su artesanía. Que a veces la gente se piensa, bueno, hacer una nota de prensa, hacer una noticia, escribir escribir Juego de Tronos. Que hay una escritura de gente que no sabemos, aparte del autor, de escritura de guión.
sin la que no hay gran película. Claro. Entonces, ahí es donde esa es la artesanía, que yo no tengo que utilizar mis manos. Mi madre tiene 2 manos izquierdas, pues un poco eso. Ahí yo puedo rehacer con mi ordenador, me puedo equivocar, se me puede caer el teclado al suelo y me da igual, porque a mí lo que me gusta es imaginar, pensar y luego transmitir. De acuerdo. Y me has provocado 2 reflexiones, o por lo menos me has obligado 2 referencias. Una es el final de Roma, la película de Cuarón, donde yo cuando la vi yo dije, bueno, ¿y esto qué rayos hicieron aquí? ¿Cómo rayos filmaron esta escena? Después ya se supo, pero es desconcertante, ¿no? Uno dice, bueno. Y la otra tiene que ver con Rodrigo Cortés, que siempre, cada vez que lo escucho en alguna entrevista, cuando le preguntan sobre el proceso de realizar un filme, una película, él siempre dice que una película es una improbabilidad estadística, porque es muy difícil hacerla, depende del dinero, depende de a quién contrate, a quién convences, dónde quiere el plano, dónde va, dónde está la cámara, la iluminación, y que al final es un producto que puede incluso no salir. Yo lo que pienso es algo que hago mucho menos ahora. Yo no sé si por humildad o porque me he llevado un castañazo con ciertas cosas que me ha puesto en mi sitio, y está muy bien que me haya puesto en mi sitio. Quizá yo he escrito muchas críticas de cine en un portal magnífico que se especializa cada vez más. No es cine todo lo que reluce, con David Cine, que es ahí en todo esto de los blogs, está ahí, que hemos hablado muchísimo de películas y bueno, es un loco del cine. Y yo escribo unas críticas ahí en ese blog, de las que no reniego, porque yo creo que si cogiera una por una diría estoy de acuerdo con tal, mira que igual es un ejercicio a hacer. Interesante. Pero lo hago mucho menos. ¿Por qué? Porque, como te decía, yo vengo en Francia, me pongo en contacto con ciertas personas que mezclan un poco el cine y literatura, que casi lo tratan como lo mismo, ciertos profesores, profesionales, que ya cuando tienen una cierta edad está muy bien ese profesor colega casi con el que tú puedes, no colega de qué pasa tronco, no colega profesional, con el que puedes hablar de otra manera y que te dice, no, lee este texto, no, mira tal. Empiezas a ver un poco sobre la construcción de las películas, he visto Truffaut en la filmografía entera, y empiezas o Alain Resnais, y cuando ves Hiroshima Mon Amour o L'année dernière Marianne Bad, que parece que son perfectas, que tal, y dicen, no, es que esta escena no la pude poner porque nos quitaron los derechos de tal, no, es que al final no teníamos dinero para grabar esta, así que tuvimos que poner esto. Te pones a leer Buñuel, los críticos de cine y de gente que habla, no, es que esto es una metáfora de no sé qué, y te empiezas tú mismo a intentar decirle al autor de la película qué es lo que quiere eso decir con su película. Y como lo del oso, no sé si es una película que hay de Buñuel en la que aparece un oso en un momento dado, que dice, no, es una metáfora de el oso es el comunismo porque tal, y no, es uno que coló el oso para hacerle una broma a otro, y dijeron, pues deja el oso. Llegué a tiempo. No lo dejes salir, Julio. Al señor Russell no le gustan las bromas. Vuelva a llevarlo al jardín. La señora me tranquiliza con esa medida, porque hay asuntos graves que requieren la inmediata atención de la señora. ¿Ocurre algo? Suceden cosas muy extrañas, si la señora se digna acompañarme. ¿Y los corderos, señora? También al jardín. Sí. O el avión que pasa en no sé qué película, sin modo del desierto, como no me acuerdo el nombre. ¿Cuál es? Una película, pasa un avión. Pasa un avión en pleno desierto, ahí su profeta, no me acuerdo de una película desierto, de Buñuel, donde no existían los aviones. Sí. A ver, sí. Claro, y dice, no recuerdo. Y dice, hay que cortar porque ha salido un avión. No, el avión es cojonudo. El avión es cojonudo. Entonces, deja el avión. Vamos a quitar el avión. Vamos a aprovechar que el avión ha pasado. Vamos, ¿no oyes? Vienen a buscarnos.
Entonces, claro, la improbabilidad de que salga y que en ese día el actor está inspirado o hay que volver a grabar escenas o te pasa como en Waterworld, que ya que es lo decían el otro día en un taller de literatura que escuchaba, de tan mala que es buena, ya, es verdad, que te encariña, a veces sí, a veces pero pasa. se perdió, se arruinó Kevin Costner porque le hizo así el tiempo o no te hace así entonces por eso yo digo, bueno, voy a callarme un poco porque igual ese fallo de esa película, y sobre todo habiendo hecho yo cortos, sabes que es muy difícil hacer exactamente lo que tienes en la cabeza. Sí, es cierto, ¿no? Y es le verdad. pasa a los publicistas, le pasa a la gente que llega el cliente y le dice, no, yo qué quiero que... Ya, ¿y cómo hacemos eso?